Conversamos ahora con Carlos Rabascal. Él es un profesional también de la comunicación, de la economía, analista, y ha estado presente en los últimos acontecimientos políticos, económicos, sociales del país como analista, comentarista, también periodista en los medios públicos, cuando los medios públicos le brindaban una oportunidad diferente al país de mirar de otra forma las cosas, la realidad. Ahora vivimos otros tiempos, pero de ese tema hablaremos más adelante. Carlos, bienvenido una vez más para conversar con nosotros sobre la coyuntura, lo que está sucediendo y las próximas decisiones que deben tomarse a nivel político en el país. Marco Antonio, muy buenas tardes, bueno, en esto es muy buenos días, tardes y Sí. noches, así que un fuerte abrazo para ti y qué gusto volvernos a encontrar y poder conversar. Quisiera que me comentes cómo está la situación del progresismo en el Ecuador. El progresismo sin duda será fundamental y tendrá un espacio que se ha ganado en las próximas elecciones de febrero del año 2021. Sin hablar de candidaturas, hablar un poco de conceptos generales. Hace poco se lanzó la Unión UNES, Unión por la Esperanza, y allí se dieron a conocer algunos puntos programáticos generales. ¿Cómo está esta situación más allá de lo que significará en su momento determinado la decisión de postular a quién será candidato a la presidencia y vicepresidencia? Bueno, el progresismo está creciendo. El progresismo yo creo que va a estar en sitios protagónicos en el proceso electoral del 2021, luego de que tiene una muy buena carta de presentación el progresismo. 10 años de un gobierno progresista donde realmente en el balance general sale ganando. La economía creció de 47.000 a 100.000 millones de dólares. Se disminuyeron los indicadores de inequidad, de pobreza, se incrementó el empleo pleno, se incrementó el desarrollo en los distintos territorios de la patria ecuatoriana y en consecuencia la economía ecuatoriana adicionalmente tuvo una dinámica importante porque si uno ve y revisa los reportes estadísticos de generación de riqueza en las distintas actividades económicas, las actividades económicas todas crecieron. Por tanto, hay una muy buena carta de presentación en lo económico y en lo social en términos de reivindicación de derechos, en términos de haber elaborado y que se aprobó por mayoría del pueblo ecuatoriano una constitución que es muy elogiada a nivel mundial en términos de declaratoria de principios y es un gobierno progresista que adicionalmente trabajó mucho y se enfocó mucho en el tema de eliminar o disminuir sistemáticamente esas desigualdades. Por tanto, y en consecuencia, el progresismo está más presente que nunca y además está pues, generando tantos nervios a la derecha ecuatoriana y al gobierno actual que evidencia su accionar en querer pretender boicotear o neutralizar una eventual candidatura del expresidente Correa asociada a una eventual participación efectiva del progresismo en las próximas elecciones. Sin Así embargo, que Carlos, sin embargo, en estos 3 años y un poco más del gobierno de Moreno, que llegó con una carta de presentación del progresismo, la continuidad de la revolución ciudadana, pero que todos sabemos eso no sucedió, más bien es un gobierno de extrema derecha. Sin embargo, durante todo este tiempo se le ha vendido al país una imagen diferente de lo que fue el progresismo, sus logros y resultados con un poder mediático muy poderoso, muy fuerte, que ha calado en diferentes capas y sectores de la sociedad. ¿Cuánto puede influir esto, que los poderes fácticos definitivamente han contribuido para una mala imagen del progresismo en el Ecuador? ¿Cuánto puede contribuir para el resultado que se pueda dar en febrero? no solamente en el Ecuador ha habido una agenda de querer desprestigiar al progresismo en términos de su reputación y que ahora dicen pues que el progresismo es el culpable de todo el debacle económico en Latinoamérica y el Caribe. Si tú ves lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Bolivia, lo que pasó en Argentina, que se recuperó el progresismo en términos de recuperar el gobierno, Uh -huh. etcétera, y lo que ha pasado evidentemente en el Ecuador, lo que pasó en Paraguay en su momento. Es decir, tú ves una agenda geopolítica regional
que ha estado presente queriendo afectar a ese progresismo. Lamentablemente el progresismo no se dio cuenta a tiempo a pesar de que lo enunció y lo anunció, pero no tomó los correctivos necesarios. Te recuerdo, Marco Antonio, que en el año 2014 ya se hablaba en el Ecuador desde el progresismo de la famosa restauración conservadora, pero sin embargo se quedó en el anuncio, se quedó en el enunciado, pero el progresismo no supo interpretar el volumen de crecimiento de esta restauración conservadora, que no solamente se da de forma aislada en los países, sino que es evidente que hay una agenda que viene desde Estados Unidos, y entonces ahí me dio la impresión que pasó factura la poca construcción de sujetos políticos ciudadanos en términos de organización política para que apuntale un proyecto político. Y a esa autocrítica no hay cómo renunciar, porque no reconocer un problema es agrandarlo. Ahora bien, ¿qué incidencia va a tener esa agenda de desprestigio, de persecución hacia el progresismo? Es la gran pregunta. Mira, en los primeros años de Moreno hubo una incidencia bastante negativa en el progresismo, pero los Evidentemente que resultados, surtió efecto en su momento determinado. lamentablemente, tú eres incluso una víctima de aquello, mi querido Marco Antonio. Ujú. Lamentablemente, surtió efecto en los primeros años. Yo te diría que en el primer año y medio hasta 6 meses después de la consulta popular, y luego tú ves la caída sistemática del gobierno de Moreno, pero que viene acompañada también con la caída sistemática de la economía del país, con una gran incidencia social. Entonces tú vas viendo que el incremento de la iniquidad crece 4%, que la pobreza crece el 8%, que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo seguros, que 4 millones de ecuatorianos viven con $2 diarios, y que hoy en día la crisis se agrava por políticas que no son nada solidarias y que no responden a la prioridad que debió haber tenido un gobierno, que la prioridad es la gente y prefiere pagar la deuda externa. Entonces yo creo que estos errores de este gobierno, o mejor dicho, no son errores, son políticas neoliberales que la toman a conciencia y que deterioran la vida de los ecuatorianos y de las familias del Ecuador. Les va a pasar factura, y el progresismo tiene que aprovechar ese escenario, esa situación, para poder capitalizar ese crecimiento que hoy genera una gran oportunidad para volver a Carondelet. Ahora, sin duda alguna que esta situación de persecución que ha existido, que todavía existe, cuando ya estamos arribando casi a los 3 años y medio del gobierno de Moreno, subsiste, se mantiene, el poder mediático sigue con ese mismo discurso. Y será más radical porque ante el temor, como tú lo manifestaste hace poco tiempo, hace poco cuando iniciamos esta entrevista, que la posibilidad de dejar a un lado a la candidatura de Rafael Correa significa justamente eso, ese plan de acción que tiene la derecha para impedir esta circunstancia. Es decir, va a ser mucho más radical la posición de estos poderes para impedir que el progresismo pueda llegar al poder. Va a haber una persecución muy radical, muy fuerte en contra de todo aquello que sea progresista. Y ellos, evidentemente, desde que asumieron el poder en mayo del 2017, tuvieron entre ceja y ceja un objetivo que para ellos era lo más importante. Era bloquear a Correa, Ujú. bloquear a Rafael. Y es cuestión de revisar todo lo que han hecho en relación de todos los actos en contra de Rafael Correa. Y han llegado a estas alturas donde han violentado todo: el debido proceso, la esencia del derecho en términos de que la verdad en derecho es aquello que se puede comprobar, la presunción de inocencia. Han corrido con los tiempos. Y mira, estaba escuchando a algunos penalistas en el Ecuador que dicen: los tiempos jurídicos han sido muy distintos a los tiempos reales. ¿Y qué quieren decir con esto? Quieren decir que cualquier proceso de estas características se demora un tiempo larguísimo, un tiempo Ujú. largo de años, para poder establecer una sentencia en primera instancia, una sentencia en segunda instancia, y no se diga en casación. Sin embargo, en plena pandemia, en plena crisis, han puesto el pie en el acelerador, que evidencia
cuál es la prioridad de ellos. Y a eso se suma la intervención de un operador político desde la Contraloría, como Pablo Celi, para querer adicionalmente complementar esta estocada que le quieren dar al progresismo, porque dicen, si no conseguimos una sentencia ejecutoriada, por lo menos eliminémoslo del partido. Y si no le podemos eliminar el partido, pongámosle más trabas para que llegue agosto y no puedan cumplir con la nominación de los candidatos y tener al progresismo en esta incertidumbre. Entonces, es evidente que se van a ver desesperados y van a continuar con una persecución radical, grosera y fuerte, porque adicionalmente esto les va a permitir crear una cortina de humo muy fuerte para ocultar toda la corrupción que ha salido de parte de ellos en medio de esta crisis, de esta pandemia sanitaria. Pero ¿en qué medida eso también puede ser contraproducente? Es decir, usualmente uno siempre eh, se solidariza, se alía con el más débil, con el perseguido, con el que le pegan, le patean, le contramatan prácticamente. Allí le dan contra el piso y encima le siguen dando. Es decir, la gente usualmente va con ellos, con los débiles, con los perseguidos. ¿En qué medida esta estrategia que ha llevado adelante el gobierno de Moreno con sus operadores en diferentes instituciones del país, entre ellos del mismo Consejo Nacional Electoral, que a esta altura no brinda ninguna confianza o Garantía. posibilidad ni garantía de transparencia en las elecciones, en el proceso electoral y en los resultados? ¿En qué medida esto puede ser contraproducente en contra de la derecha, del gobierno y de los mismos poderes? Va a ser contraproducente y basta ver y basta ver el recorrido de estos 3 años. Mira, si hay a un político que en estos 3 años le han dado, y perdóname la expresión coloquial, como bombo en fiesta, se llama Rafael Correa. Uh -huh. 10 años de un gobierno que naturalmente se puede desgastar en 10 años, porque además no es un gobierno que se quedó con los brazos cruzados, es un gobierno que tomó muchas decisiones Y que y enfrentó a muchos decisiones. sectores, claro. Correcto, y afectó a muchos sectores, pero en beneficio de muchos que tenían poco, y eso es lo importante. Y por eso es la fidelidad base que le da el capital político a Rafael, que es un capital político muy importante, que luego de 13 años de estar presente y que le han perseguido, mantiene un capital político que unos dicen del 35%, en una encuesta salió del 41%. Mira, que sea el 30 o el 35%, ya quisiera tenerlo cualquier político en la región, en Latinoamérica y el Caribe. Por tanto, y en consecuencia ya parte de algo. Y si no ha caído y no ha decaído y que tuvo una capacidad de recuperación, porque recuerda incluso que en la propia consulta popular tuvo una participación importante en términos de resultado y en términos de hegemonía en muchas de las provincias del Ecuador. Ese Por mismo tanto, 35%. Uh -huh. correcto, en algunas provincias, perdóname, llegó al 40%. Sí. Entonces, eso, y además que en las elecciones para prefecto y para alcalde en Pichincha, en Quito y en Manabí, tuvieron excelentes resultados, ¿verdad? Entonces, si a eso se suma toda la obviedad que está pasando, que un gobierno quiere respetar la inteligencia y que la gente lo reconoce, lo que pasa es que hoy muchos sectores de la población tienen temor a la persecución. Pero aquí se va a dar un voto silencioso que ya se está comenzando a reflejar, Uh -huh. que ya se está comenzando a evidenciar. Y en consecuencia, eso tiene que aprovechar el progresismo, pero el progresismo también debe entender una lección. Y esa lección es que hay que construir un proyecto político basado en una organización política, pero sólida y cercana a la ciudadanía. Si hay un error que se cometió fue que los dirigentes no interpretaron esto y que esa estructura dirigencial fue poco a poco apartándose de la ciudadanía. Y ahí estuvo el error y eso hay que comenzarlo a corregir, porque no reconocer un problema, mi querido Marco Antonio, es agrandarlo. Uno de los temas que sin duda se hace diferente a lo que ha significado otros procesos de la izquierda ecuatoriana es que ahora se han unido diferentes sectores, no en pos de una candidatura, sino en pos de un plan programático de líneas Sí. generales que se reducen y se resumen en recuperar la patria. Quizás puede ser algo etéreo, algo demasiado general, algo inalcanzable, pero dadas las circunstancias que está viviendo el país, que ha vivido en los últimos 3 años y medio, ese me parece que es el fin de lo que puede significar un gobierno progresista. Un gobierno progresista debe significar un gobierno ciudadano,
para el 24 de mayo del 2021. Y en ese sentido, ese gobierno ciudadano tiene que interpretar cuál va a ser el reto para poder recuperar el país ya en términos del ejercicio de gobierno y dentro de un proceso democrático. Ahora bien, la Unión por la Esperanza, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Qué refleja? La Unión por la Esperanza refleja la necesidad de unificar el progresismo y que se sumen todas las corrientes del progresismo a efectos de converger en una gran coalición, donde hoy por hoy está Fuerza Compromiso Social, Centro Democrático y 6 organizaciones, movimientos sociales y ciudadanos nacionales y que se van a sumar de movimientos y organizaciones y partidos también provinciales. ¿Y por qué es importante esto? Porque la crisis que está viviendo el Ecuador, en términos de economía, en términos políticos, en términos sociales, es muy grande. La crisis que estamos viviendo en el Ecuador hoy en día es mucho más delicada que la del 99-2000. ¿Y por qué es más delicada que la del 99-2000? Uno, porque estamos hablando de una crisis mundial. Y dos, donde se congelaron las cadenas de producción, empleo y pago. Y adicionalmente, porque ya el Ecuador venía en un deterioro del aparato estatal, de la estructura del Estado, donde se estaba afectando la economía del país, y es cuestión de revisar, desde el año 2018 para acá hemos vivido en una gran deflación, en una recesión importante, donde el desempleo comenzó a crecer de forma constante y permanente, y se agrava con el mal manejo de la crisis de la pandemia y la crisis de la disminución del precio del petróleo. Entonces, salir de la crisis no va a ser fácil, pero por eso, casualmente, tenemos que sentarnos todos los que conformamos la Unión por la Esperanza para establecer los acuerdos programáticos, como bien dices tú, porque por responsabilidad tenemos que establecer la estrategia, uno para recuperar, luego estabilizar y luego hacer crecer el país, que por cierto, eso va a ser más allá de 4 años y al país hay que hablarle con la verdad. Ahora, me atrevo a decir que esta vez no va a haber la mesa servida. Al contrario, lo que significó cuando Moreno sí recibió la mesa servida de Correa. En lo social hemos retrocedido, los indicadores sociales, sin lugar a dudas, ha crecido la pobreza, se ha perdido el empleo. A nivel económico, pues estamos a las puertas de una posible fallida de negociación de bonos, de una reestructuración de la deuda que muchos consideran lesiva para los intereses del Estado ecuatoriano, un incremento de la deuda. ¿Cómo miras tú entonces cómo se va a recibir el país y qué pasos tienen que darse? Bueno, yo he planteado en ese sentido un plan de contención y un plan de contención muy estricto para poder neutralizar el impacto negativo en la economía del país, que algunos hablan de 10.000 millones, yo estimo que realmente el impacto negativo va a ser de 16.000 millones de dólares. Y en ese sentido, lo primero que hay que hacer es, no como este gobierno, que dice que ha reestructurado la deuda y resulta que no está reestructurada y que por otro lado, adicionalmente habla de un tramo de la deuda y no de toda la deuda en su conjunto. Cuando hay que reestructurar es toda la deuda, porque en este momento las condiciones como está la deuda en medio de la crisis sanitaria a nivel mundial, esas condiciones no permiten que el Ecuador sea factible, viable y sostenible. Por eso tenemos que seguir el ejemplo de la Argentina en ese sentido. Reestructurar a largos plazos, a costos bajos, con periodos de gracia importantes de por lo menos 3 años y con condonación parcial de capital e intereses, pero no solo con los tenedores de los bonos Porque soberanos, hay sino algunos tenedores, algunos acreedores que no, que se resisten a aceptar la propuesta del gobierno argentino también. claro, pero es que ese es el juego de la negociación. Y ahí es donde tienes que tú decirles a ellos, señores, aquí estamos perjudicados los dos. ¿De qué sirve que tú me quieras cobrar si yo no estoy generando los recursos para poderte pagar? Aquí el problema es de los dos. Y a ellos, y si el país cae en default, que significa en mora, no será por culpa nuestra, será por culpa de ellos. Mira tú la posición de los países del G20, la posición de los países del G7, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, de la propia CAF y de la CEPAL, e incluso en algunos tramos de esta crisis hasta del propio Fondo Monetario Internacional. El problema no es en ese pulseo de fuerzas que hay que negociar, sino que en el Ecuador se ha cometido adicionalmente un tremendo daño al país. Se ha accedido a deuda entregando el 240% en garantía de esa deuda en bonos soberanos.
Entonces, evidentemente, esos tenedores tienen la sartén por el mango y eso tenemos que hacer una auditoría a eso. Pero tú me preguntabas qué hacer. Bueno, reestructurar la deuda y mientras tanto suspender el pago de forma temporal de toda la deuda para liberar recursos. Ahí ¿Eso pudiésemos, sería caer en default? ¿Eso sería un paria en estas alturas? pero coordinado y avisado. No sería un paria, porque, a ver, tenemos que comprender, mi querido Marco Antonio, que estamos viviendo una condición atípica en el mundo. Los efectos de la pandemia en la economía mundial es tremendamente grande Ujú. y le afecta también a los países emergentes como el Ecuador, más aún en una economía dolarizada. Por tanto, tenemos los argumentos sólidos para poder negociar y nos tienen que entender ese tema. Y si llegamos a Posiblemente, caer, claro, pero posiblemente te recuerden los acreedores del mismo Fondo Monetario Internacional que en momentos más complejos pagaron la deuda, pagaron a los acreedores anticipado inclusive cuando había mucho más tiempo para pagar los intereses, especialmente en el tema de los bonos, y ahora se habla de una renegociación que todavía ni siquiera está lista. pagaron anticipadamente poniendo en riesgo la vida y la salud del pueblo ecuatoriano. Y de eso no se trata, pues. Se trata que el país tiene que ser soberano y digno y que uno tiene que establecer como prioridad la vida, la salud, la producción y el empleo del Ecuador. ¿Por qué, qué sirve que tú cojas esos recursos o tomes esos recursos y pagues si el país no va a ser viable en el corto plazo porque tu producción se te va a paralizar y tu economía no va a crecer? Ujú. Entonces los acreedores deben entender que a mayor consumo, mayor producción, mayor empleo y mayor inversión y que eso me va a generar tener mayores recursos ahí sí para poder honrar las obligaciones. Es que Ahora, esto no se trata de no pagar, se trata que no se puede pagar en las condiciones actuales. en estas circunstancias, ya hablando de lo que va a ser las definiciones de candidatura, ¿estás listo en caso de que asumas y seas el candidato a la presidencia de la República? Tú eres precandidato, no hay muchos, o al menos no se han mencionado ni extra ni oficialmente. Es un tema que todavía no se anuncia, pero tú has mostrado las credenciales, has recorrido el país y tienes un camino avanzado en ese sentido. Yo ratifico mi voluntad de mantener mi precandidatura. Yo no estoy hablando en estos momentos de crisis de que yo quiero ser el candidato, pero mantengo mi precandidatura y como existen en otros países, vamos a las primarias y que las primarias definan. Y si soy yo el nominado dentro de este proceso de selección, pues estoy preparado para gobernar el Ecuador. Si no lo eres, Apoyaré la unidad del progresismo y estaré disciplinadamente apoyando esa reivindicación del progresismo y a un gobierno progresista. finalmente, ¿cómo miras tú el manejo que ha hecho el gobierno en el tema sanitario? Para muchos, uno de los países que peor ha manejado la crisis de la COVID-19. Somos el país con más muertes per cápita a nivel mundial, inclusive, de acuerdo a las últimas estadísticas. ¿Cómo miras tú? ¿Cuál es el futuro? Porque la situación todavía sigue siendo muy eh, compleja, caótica y muy riesgosa en el Ecuador. Bueno, ha tenido un pésimo manejo. Casualmente se refleja la incapacidad y la insolidaridad de este gobierno, con contradicciones tremendas entre los distintos voceros y además, en medio de la crisis, no solo que se paga la deuda externa, sino que además se incide en el precio del mercado de la deuda, se distrae esos recursos en vez de atender a la salud pública y la educación, donde la salud pública tuvo un impacto negativo en términos de disminución del presupuesto de inversión del 36% durante los 3 años, y adicionalmente jugó a la política electoral en medio de la crisis con un vicepresidente en ese entonces que se preocupó más por hacer políticas, construir su imagen, en vez de atender la crisis. Y además se evidenció el reparto de los hospitales para tener mayoría en la Asamblea Nacional y que adicionalmente en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas, que se dijo que se estaba creando una estrategia de inestabilidad a la democracia ecuatoriana, diciendo que no habían los muertos y los fallecidos que lamentablemente se dieron en la calle, que se dieron en los diferentes hogares, y a tal punto que fue la ciudadanía que alerta y que tuvo que venir la prensa internacional para decirles, sí señores, esto está mal manejado, la gente se está muriendo en la calle
y este gobierno sigue en un estado de mentira. Muy bien, Carlos, te agradezco mucho por atendernos en esta oportunidad. Seguiremos dialogando. El tema comienza. Más adelante ya estaremos entrando en la pre-campaña y luego en la campaña electoral, que sin duda será fundamental para el cambio político que tanto requiere el país. Muchas gracias, Marco Antonio. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, muy gentil. Carlos Rabascal es precandidato presidencial del progresismo en el Ecuador. Ese tema se definirá en las próximas semanas.